La hora deportiva. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo space de la hora deportiva en su edición de baloncesto. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo de reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte, sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Posiblemente, si os gustan las películas de Woody Allen, reconoceréis este discurso en el inicio de la película Match Point, protagonizada por actores como Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer, Scarlett Johansson o el patriarca de la familia Roy en Succession, Brian Cox. Sin pretender meternos en disciplinas que no nos competen como el cine, sí que os recomiendo que veáis Match Point, una gran película donde la pelota, digamos que pasa la red sin merecerlo para algunos de los protagonistas y se queda atrás de forma injusta para otros. En el caso de Clínica Ponferrada SDP, no han sido muchas veces esta temporada las ocasiones en las que la pelota pasó la red. Y gracias a Dios, y después de mucho tiempo, por fin lo hizo el pasado sábado contra el Logrobasket, donde un tiro de Josep Fermín Cera, a falta de 2 segundos para el final de la prórroga, nos dio una victoria vital. Y tampoco podemos olvidar de quien no tuvo la suerte de cara, que quien no tuvo la suerte de cara, perdón, fue el equipo riojano, que pudo ganar en el tiempo reglamentario con un tiro liberado de Ángel Infante, ex de Ciudad de Ponferrada, que no quiso entrar. Desgraciadamente, esta temporada han sido demasiadas las veces que el club ha visto como la pelota se ha quedado atrás. Lesiones de gravedad y jugadores que quieren abandonar el equipo obligando a recomponerlo mediante. La última vez que la bola no ha pasado la red ha sido esta tarde, cuando el club ha confirmado una rotura de fibras en el recto anterior del cuádriceps de Jamie Bergens, quien se había convertido en el claro líder anotador del equipo y que vuelve a sumar una desgracia más. Cuando se acumulan lesiones, puedes hablar de mala planificación, de mal control de cargas, etcétera. Pero poco se puede achacar cuando estamos hablando de un Marc Peñarroya que se rompe los ligamentos en un mal apoyo de la pierna, un Pau Treviño que se disloca el codo al chocar contra el soporte de la canasta, o ahora un Jamie Bergens que, lejos de sufrir la rotura de fibras por estrés, esta se ha debido a un golpe en el partido del pasado sábado. Parece mentira que un equipo como el de Oriol Pozo pueda acumular tantas desgracias en una temporada. Y no he enumerado a aquellos que arrastran problemas físicos como Riley Hayes, Antonio Morales o David Torrit. Solo recuerdo una desgracia semejante y fue en plena pandemia cuando el equipo tuvo que afrontar un playoff ante Cantabria con casi toda la plantilla confinada en sus casas. Sin embargo, este equipo ha demostrado algo esta temporada. Si algo ha demostrado algo esta temporada es una resiliencia admirable ante toda la desgracia que ha surgido. ¿Será capaz una vez más? Borja Barredo, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Muy bonita la entrada, Rubén. Me ha encantado. Te Venga, pues la felicito pregunta por para ello. ti. La pregunta para ti. ¿Será capaz una vez más? Bueno, yo creo que como depende de sí mismo, Clínica Ponferrada, y como nos ha demostrado a lo largo de esta temporada, y bien lo has dicho tú, se ha sobrepuesto a tantos problemas, a tantas lesiones, a tantos viajes largos, a tantas circunstancias ajenas a veces a ellos. Y yo creo que una vez más darán lo de pecho y seguro que veremos la mejor versión contra Morón en un viaje muy complicado, pero tengo claro que a Gijón en la última jornada, estemos con Belgians o estemos sin Belgians, seremos capaces de poder ganarles. Tenemos aquí invitados con nosotros. Hoy doy la bienvenida a una persona que nos está ayudando mucho a la hora de realizar este space, a la hora de ponernos en contacto con los jugadores, y no es más que uno de los responsables de prensa del club, José Silván. Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, y muy agradecido también a vosotros, pero también todo el espacio que nos dais a nosotros en la hora deportiva y todo lo que hacéis también para darnos cobertura. La verdad que estamos muy agradecidos en ese sentido. Bueno, si me vas a permitir, chicos, y antes de dar paso a Belino, que lo tenemos también hoy de invitado con nosotros, la actualidad manda y me vas a permitir un pequeño atraco, Josemi, hasta donde puedas llegar. ¿Cómo habéis conocido este último contratiempo de Jamie? Y no sé si dentro de lo que
es este contratiempo, si reviste de mucha o baja importancia. La verdad que sé lo mismo que se ha publicado a través de las redes sociales del club. Me lo comunicaron en el día de hoy y sé simplemente lo que he puesto, porque tampoco sé más. O sea, al final que es grave en el sentido de que no va a poder estar en Morón este sábado, de que veremos a ver si llega para Gijón, para poder llegar con opciones al playoff en el caso en el que todos esperamos que sea así, que juguemos esos playoffs de ascenso a Primera FEF. Bueno, hay que matizar, es una rotura de fibras. Claro, el club no ha dado mucho más datos, vamos a respetarlo en este sentido. Cuando estamos hablando de una lesión de estas características hay diferentes grados, depende también de la longitud de la rotura a la hora de valorarlo, y es algo que puede ser desde una baja prolongada, incluso en meses, hasta algo leve que en 2 semanas puedes empezar a reincorporarte en este sentido. Si es ese caso y fuese un partido determinante, muchos jugadores acaban apurando, acaban forzando por ello. Entonces veremos acontecimientos de aquí a las próximas semanas, aunque sí que el club en la nota de prensa ha comunicado que está descartado para Morón. Ahora sí, Avelino García, buenas noches. Hola. Decirte que estás aquí, recordar que estamos ante un colaborador de baloncesto en medios de comunicación de Salamanca, junto con Borja, que es el que nos ha acercado aquí a Avelino a la sintonía de la hora deportiva. El otro día hablamos de que ya estuviste con nosotros, hablamos de tu trayectoria y recordamos que ahora mismo estás haciendo funciones de analista de datos en Toledo. Corrígeme si me equivoco. Está todo correcto. Hasta ahora, de momento, todo correcto. Bueno, te hemos traído aquí también para que nos des una visión más general de cómo estás viendo la competición. No te voy a pedir que hagas un análisis exhaustivo de Ciudad de Ponferrada, pero sí que a nivel más general de la competición en sí, de la segunda FED. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo sobre el parquet y sobre todo cómo se presentan estas 2 últimas jornadas que una vez más vuelven a ser de locos? Pues en la parte de arriba está todo bastante apretadete. Lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy siguiendo mucho. Perdonad, que es que me está entrando una llamada y lo estoy cortando directamente. No sé si hay algún problema. No, perfecto, sigue así, porque es mejor cortar la llamada y ya está, para que podías continuar. Perfecto. Sí, por eso, pero no sé si se escuchaba o no. Vale, pues nada, sí, os decía que estoy siguiendo bastante la liga este año. La parte de arriba está súper divertida porque hay cambios de líderes. Al final las victorias consecutivas y tal se ven en la clasificación y bueno, pues todo puede ocurrir, la verdad, de las 2 últimas jornadas que quedan. Avelino, a mí, uno de los motivos por el que me gustaba hablar contigo, sobre todo porque Toledo todavía tiene opciones de poder clasificarse y saca un partido esta semana ante Clavijo importantísimo que indirectamente nos perjudicó, en cierto modo, a Clínica Ponferrada. Pero, ¿qué mejoría estás notando ahora? Porque yo estoy viendo a Toledo ahora que quizás es una de las revelaciones que hay en este final de temporada, ¿no? Pero más concretamente en Toledo, ¿cómo habéis mejorado? ¿Qué habéis hecho para que este equipo esté ahora luchando para poder estar junto con nosotros para ocupar un buen puesto, un buen ranking en el playoff? Pues yo creo que la respuesta es muy clara y evidente. No es que Toledo haya mejorado algo. Bueno, sí, ha mejorado algún partido fuera de casa que era un poco y sigue siendo el déficit que tenemos, que fuera de casa no somos sólidos, ni lo hemos sido, ni esperemos que esta vez o esta jornada que vamos a Córdoba sí lo seamos. La clave de Toledo claramente está en la fortaleza de casa, al final. El otro día se pierde... no recuerdo bien quién fue el último partido que hemos perdido en casa, el último hemos ganado a Clavijo y la fortaleza está radica ahí en mantener sólido por lo menos el factor cancha. A mí particularmente, visto desde fuera,
que te reconozco que no he visto muchos partidos de Toledo, alguno más he visto aparte de los de Ponferrada, he visto los de la Cultural, sin ir más lejos, el de Clavijo lo estuve viendo a ratos este domingo. Hay una cosa que me llama la atención, sí que es fuerte Toledo en casa, pero Abelino, irregular fuera, o sea, de repente te puede perder con el último fuera de casa, o de repente te puede competir y ganar en casa de los Gallitos. Ya analizaremos el calendario de estas 2 últimas jornadas y la próxima jornada, pero no me resultaría extraño que Toledo fuese capaz de ganar este fin de semana en Córdoba. No. Lo que digo es exactamente lo que tú acabas de decir, que la irregularidad de Toledo fuera de casa es patente. Tenemos una fortaleza también muy importante, que al final el equipo está configurado con gente muy experta, que lleva muchos años jugando en categorías FED, incluso en oro, y esa mentalidad sí que nos hace fuertes y es la que nos hace competir fuera de casa. Al final los partidos de fuera de casa yo creo que son un poco por detalles. Yo no descarto, ni mucho menos, no solamente no lo descarto, sino que yo me voy a tirar a la piscina hoy. Ahora mismo es que el partido de Córdoba lo sacamos casi seguro, te diría. Bueno, a nosotros no nos vendría bien, aunque bueno, ya llegaremos a algún pacto de no agresión de algún tipo Bueno. a lo largo de esta próxima hora. Hablo con Yello en privado, no te preocupes. Bueno, si os parece, ya analizamos un poquito más adelante todo el tema de cábalas, combinaciones y demás, sin querer aburrir de momento mucho a la audiencia, porque ya el tema de números yo creo que debería ir para la semana que viene, la última jornada, pero sí un poquito a grandes rasgos qué es lo que tiene que hacer Ponferrada o qué es lo que tienen que hacer los rivales, por lo menos para que este fin de semana sea matemáticamente equipo de playoff. Pero antes de nada, si os parece, nos centramos muy rápidamente en el partido de este fin de semana, Logro Basket. Partido que bueno, Borja Barredo era muy optimista. Ahora me comentarás el fin de semana pasado, la semana pasada, que vaticinabas una victoria más o menos holgada de Ponferrada. No ha sido así, pero también hay que poner en valor cómo la escuadra de Oriol Pozo ha sido capaz de cortar una mala racha de 4 derrotas consecutivas y en estas circunstancias, lo decía la semana pasada, había que ganar por lo civil o por lo criminal. Lo más importante es que no hubo las famosas desconexiones largas de las que hablaba el entrenador antes de los anteriores partidos que le hacían enfadarse al término de los encuentros. Y bueno, pues el equipo por lo menos tuvo la fortaleza para que en un partido que fue a remolque en el marcador durante casi todo el tiempo, no permitió que la escuadra riojana se despegase. Sí que es cierto que yo creo que en el juego interior, que lo marcábamos como un punto fuerte de los riojanos, pues nosotros estuvimos bastante bien en la parcela defensiva. Destaco el partido de Hayes, quiero destacarlo también, aunque podéis discrepar conmigo el de Morales, y bueno, los minutos que ha estado Gueye ha cumplido. Yo creo que bueno, la función de dar una rotación y sobre todo dar descanso a Hayes, que es muy importante, pues por lo menos en este partido cumplió. Y a partir de ahí, pues tomaron la responsabilidad jugadores dieron un paso adelante como Bergens, 35 minutos, y Cera, que fue importantísimo en el desenlace. Hay que decir que, bajo mi punto de vista, Logro Basket era un equipo que a mí me sorprendió positivamente. O sea, un equipo que jugó y jugó bien en Ponferrada, en mi opinión. También podéis discrepar con lo que estoy comentando y sobre todo tuvo un acierto exterior muy importante que es lo que les mantuvo en el choque. O sea, di una retaila de jugadores de nombres el otro día y curiosamente los que no mencioné, Jelinek y Prisway, fueron los que más daños nos hicieron. Y por qué no decirlo, y concluyo ya, muy importante la pizca de suerte que decía en la introducción. Te pudieron ganar con un triple bien tirado por parte de Ángel Infante, que no quiso entrar. Y luego la prórroga, después de varios minutos donde se veían los equipos, yo creo que atenazados, varios ataques erróneos, al final tuvimos la suerte de que el que la metió fue Cera a falta de 2 segundos. Y por qué no decirlo,
Podemos quejarnos o Ponferrada se puede quejar en momentos puntuales de detalles arbitrales, pero si después de esa canasta de cera hubiesen pitado falta a favor de Patrick Santos, tampoco hubiese pasado nada. Ahí no la pitaron y nos acabamos llevando el partido. A partir de ahí, Borja, Josemi, el que quiera. Josemi, si quieres, como estás de invitado, habla tú. Venga, te damos la entrada. Venga, yo la verdad que yo creo que ha sido un partido en el que, como bien decía Rubén, Logrobasket nos sorprendió, yo creo que a todos para bien. Yo creo que ha sido incluso uno de los equipos que mejor ha competido en Ponferrada, porque ya sabemos lo difícil que es competir en el Lidia Valentín, y demostró que es un equipo incluso para estar un poquito más arriba y no estar, entre comillas, sufriendo en esa parte baja, escapando de ese play-out. Y en cuanto al equipo, a Ponferrada, yo creo que hizo un partido bastante coral todo el equipo. Y sí que es cierto que entre Cera y Bergens fueron los dos jugadores que se llevaron pues ese MVP compartido, pero luego sí que es cierto que por ejemplo, jugadores como Antonio Morales, que incluso en este partido, si ves la estadística, valoración fue 0, pero yo creo que fue uno de los jugadores determinantes en cuanto sobre todo a la faceta defensiva y hacerse fuerte secando a jugadores de Logrobasket. Y en ese sentido se ve que el equipo de Oriol Pozo es una auténtica piña y van todos en una misma dirección, y el haber conseguido frenar esa mala racha, esa mala dinámica, también es muy importante para poder afrontar con un poco más de tranquilidad estos dos últimos que se nos vienen ahora. Bueno, a mí hacía tiempo que no veía el equipo en directo y es verdad que el equipo cambia mucho porque además yo aunque que no lo había visto en directo y bueno, era un jugador en el que estuve pendiente, ¿no? Para mí es un partido que viene marcado mucho por la pequeña crisis que tenía Clínica Ponferrada hasta este partido, ¿no? De hecho, yo catalogaría el partido al principio sobre todo de un partido de un manojo de nervios, de mucha incertidumbre, demasiada tensión por parte de los pupilos de Oriol, donde ha habido una serie de jugadores que en los primeros minutos no estaban con la tensión, a lo mejor sí estaban concentrados, pero no estaban con la tensión necesaria para poder ser duros en defensa, para poder ser agresivos, para poder correr. Si analizas el partido en lo deportivo, y a lo mejor con Avelino podemos hablar un poco más, Ponferrada sí destaca por algo este año, ha sido por ser un equipo que reboteaba y hacía un juego alegre, ¿no? Si nos damos cuenta en el partido de ayer, y sobre todo lo podemos ver reflejado en los minutos, cambia por completo esa idea. Vemos jugadores que juegan más de 30 minutos, o que Bergens, quizás porque estaba muy bien, Cera porque estaba muy bien, Hayes casi roza los 30 minutos. Es verdad que hay una prórroga, pero hay que tener en cuenta que ya no es ese equipo en el que había una media de minutos todos de 20, 25 minutos, donde todos participaban, donde Rasmus Black jugaba 20, donde Sima ayudaba, donde Sergio Romero aportaba un minuto más. Y esto yo creo que nos va a marcar también, nos estamos acercando a un posible playoff y nos va a marcar también el propio cuerpo técnico dónde queremos o dónde va a estar el bagaje de minutos de los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el equipo responde, sobre todo en el segundo tiempo. Hay jugadores, como bien ha dicho Josemi, como Bergens y como Cera, que estuvieron superlativos. A mí Cera me encantó en el partido de ayer. Y es verdad que podemos analizar que hay jugadores que dieron dieron un paso más y yo creo que ayudaron mucho al equipo. Hay veces, como bien decís, que Morales no tiene una valoración positiva, pero hace un trabajo sucio muy bueno. Y ante un equipo, como bien ha dicho Rubén, muy peligroso en el juego interior. Pape pues es un jugador muy duro, donde además el entrenador del conjunto de Logroño supo sacar el provecho, y destaco eso, cuando estaba Hayes con 4 faltas, cuando el partido estaba igualado, estaba constantemente metiendo balón dentro para generar, sabiendo de la acumulación de faltas de nuestros postes. Morales, que estaba medio cojo perdido después de hacer un mate, lo estuvo dando todo. Y es verdad que estamos ya luchando contra la heroica, ¿no? Yo, uno de los motivos por que quería que viniera Avelino es para recordarle luego la época que estuvo él, que casi salva al equipo de Carvajosa y que venía desde abajo y empezó a ganar partidos de arriba. Y yo, la verdad es que este Logrobasket me llama mucho la atención que esté tan abajo, ¿no? Porque hay jugadores que tienen muy buen nivel, hacen muy buen baloncesto, y creo que lo que demuestra esto es que la liga es súper competitiva.
La primera parte de la temporada hemos visto una Clínica Ponferrada que podía ganar a cualquiera y ahora vemos una Clínica Ponferrada que, por desgracia, por culpa de las lesiones, por culpa de las mini lesiones que tienen algunos jugadores, pues tiene que luchar y competir con todos. Y a Rubén sé que le encanta Ángel Infante. Los primeros minutos o los primeros 2 cuartos de Ángel Infante son espectaculares. El recital que lo conoce bien Avelino de Arévalo haciendo jugar a su equipo ha sido espectacular. Un jugador que a lo mejor no mete puntos, pero genera para todos. Y yo creo que un jugador para tener en cuenta el club para próximas temporadas, para mí es Spencer, ¿no? Un jugador que son de estos que gustan a la afición, que son muy físicos, que quizás estuvo muy fallón gracias al trabajo defensivo de Hayes y de Gueye, que luego podamos hablar con él, pero yo creo que el equipo dio la cara y pudo competir. ¿Me quedan algunas lagunas? Pues sí, está claro que algunas, no lagunas, pero sí es verdad que algunas dudas que ya llevamos hablando de toda la temporada y que se han visto reflejadas en el minutaje que os decía antes del equipo de Oriol, ¿no? Al final las castañas no las van a sacar estos que están jugando más de 30-35 minutos, salvo quizás David Zorri, que a lo mejor estuvo un poquito más desacertado y jugó más minutos cera, pero es verdad que al final los partidos complicados tiraremos con 7 y con 8 jugadores, porque yo creo que la propia dinámica del equipo va provocada a ello, ¿no? Contento por la victoria, lástima que aquí Toledo, el equipo de Avelino, no echó una mano, estaba en su beneficio ganar, está completamente normal, pero yo creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos. A Morón iremos a lo que haya que pasar, a dar la sorpresa y esperemos en la última jornada encontrar un Gijón que esté más pendiente de los jugadores de qué equipo van a jugar el año que viene que no de intentar salvarse. Venga, pues Avelino. Pues si me dejáis solo matizar alguna cosa, a nivel como analista que soy, yo siempre tiro la cabra al monte y voy para allá. Es verdad lo que dice Borja, que no, o aparentemente no ha reboteado como suele venir reboteando Ponferrada, pero es que el nivel de acierto de Logroño estuvo prácticamente en el 50%, tanto en el triple es un 50% y en tiros de 2 un 14 de 31, que también es un poco más un poquito menos del 50%, prácticamente lo mismo. Con lo cual, si no falla tiros el rival, pues no puedes rebotear y no puedes correr. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Borja, lo he dicho a mediodía también en la otra tertulia, que últimamente estamos bastante alineados en este sentido. Como tiene que ser, sí señor. Y es que Logroño es un equipo que engaña. ¿No? Yo tampoco entiendo cómo en la clasificación está tan abajo, porque tiene un equipo con juego interior, juego exterior, un base director que es un espectáculo, tiene un talento terrible, juegan muy bien al baloncesto y la verdad es que no entiendo cómo están ahí. Entonces a mí no me sorprende tanto que casi ganara el partido de Ponferrada. Y por último, lo que sí quiero decir, ya casi desde la experiencia, es que romper una racha de 4 partidos seguidos con todas las circunstancias extradeportivas que está teniendo Ponferrada no es una tarea en absoluto fácil, ni mucho menos, y eso sí está en el debe tanto en el haber, mejor dicho, tanto del staff técnico como de los propios jugadores. Han demostrado carácter y personalidad. A mí Josep Cera es un jugador que me ha gustado siempre muchísimo. De hecho, yo lo quise, la primera temporada de Plata lo quisimos fichar y al final, bueno, pues no terminó de cuajar, pero a mí es un jugador que me gusta muchísimo y Ponferrada, bueno, pues tiene talento también en ese sentido. Avelino, y perdona, Rubén, yo quería recordar la época. ¿Qué es lo que está ocurriendo estos últimos años para que los equipos de abajo, que en teoría tú ves, dices, este es imposible que te gane, este viene aquí a campo fuera? Yo pongo un ejemplo de lo que ocurrió en Ponferrada con Jaén, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los equipos de abajo para que estos últimos años estén dando estas sorpresas? Que no se producen en la primera vuelta y sin embargo en la segunda salta tanto la sorpresa. ¿Por qué? ¿Es mejora de plantilla? ¿Coincide a la vez con pequeños bajones o preparaciones a lo mejor de equipos que ya están pensando en la segunda fase por el formato de la competición? ¿A qué achacas tú estas sorpresas que año tras año estamos viendo como equipos de abajo que pueden reventar una clasificación y uno que pensaba quedar entre los 2 primeros pierde 2 partidos en teórico fácil con los de abajo y se mete en un grupo que luego le cuesta para poder ir a la fase de ascenso? Pues un poco por las dos cosas que acabas de decir. Primero, la planificación de los fichajes, que al final todo el mundo utiliza ya
Y es verdad, ya lo hablamos en la anterior tertulia que estuve con vosotros, utilizan muchos datos, muchas estadísticas y se ficha mejor. Y al final los presupuestos yo creo que se han comprimido por la parte de arriba. Ahora yo creo, no lo sé exactamente porque no tengo datos, ¿vale? Pero los presupuestos de los equipos de abajo seguramente sean todos superiores a los que tuvimos nosotros en aquel momento. Con lo cual se están acercando o igualando por el nivel superior que por el nivel inferior. Y luego yo lo achaco, siempre he dicho que la segunda FED es una liga de segundas vueltas y ahí tienes que planificar muy bien y con muy poquito margen de error para llegar a final de temporada como tienes que llegar para ganar partidos. Entonces, estos bajones, pues lo que tú estás diciendo, equipos de arriba de la tabla, pues como puede ser Ponferrada, que tenga ese bajón, pues a lo mejor le ha coincidido con una planificación a lo mejor no tan acertada. Hablo sin saber y desde el conocimiento, ¿vale? Porque al final vosotros estáis más al día a día, a mayores de las lesiones, evidentemente, que ha sufrido. Y equipos como Gijón, que es un equipo prácticamente, y sin prácticamente, hoy a día de hoy ya es un equipo descendido, pues gana en Gijón, o nos gana Gijón, en Gijón a Toledo, nos hacen un traje y nos hacen un roto. Entonces, un poco las dos cosas, pienso yo, sí. Voy a matizar, Gijón, el único equipo descendido a día de hoy es Valle de Hues, a día de hoy. ¿Matemáticamente? Matemáticamente es el único equipo descendido. Por los por temas empates, ¿no? O sea, por los cruces, sí, perdón. y los averajes particulares y demás. Uh-huh. Gijón tiene la esperanza de que si saca los 2 partidos que le quedan y pierde Jaén los suyos, adelantaría a Jaén. Adelantaría a Jaén, sí. Entonces, a ganar los 2 partidos directos, además con una veraz bastante amplio. Es el clavo ardiendo que se agarran y ahora dentro de poco, si queréis, analizamos combinaciones y demás. Además, a Gijón le favorece el hecho de que recibe a uno de los 2 equipos que no se juegan nada, la Cultural, y yo pues no tengo la bola de cristal, pero parece que es el que mejor lo tiene para sacar su partido adelante. Y si Jaén tropieza en Azpeitia, que lo veo bastante factible, que tropiece en Azpeitia, llegaría Gijón con vida al último encuentro, al Ida Valentín. Pero bueno, antes de meternos en cábalas y demás, os quiero preguntar por Gueye, por el nuevo. Salió y cumplió, bajo mi punto de vista. Se le pedía dar una rotación de cierta calidad a los minutos que descansase Hayes y era un poco lo que esperábamos. No, insistimos, no es un jugador que venga aquí a marcar diferencias. Tampoco se puede pretender cuando has fichado en las condiciones que has fichado. Pero bueno, salió, defendió, ayudó en el rebote y tuvo, no recuerdo si 6 o 8 puntos ahora, con un tirito a media distancia, que no sé hasta qué punto también influyó el desconocimiento por parte de los rivales de a quién se estaban enfrentando. Vamos, tengo dudas de que el siguiente rival, que Morón le conceda espacio para el tiro a este jugador cuando salga. No sé, ¿cómo lo visteis, chicos? Josemi, yo habla, es lo que te quería preguntar, que comentaras tú que estuviste más cerca. Sí, yo la verdad que personalmente creo que al final, como bien has dicho, es un jugador que viene para ayudar y aportar un poquito pues con esa baja de Pau y también para darle un poco de rotación a Riley. Hizo lo que tenía que hacer, aportó tanto en el juego pues más físico en el partido y luego, como bien decías, metió sus 6 puntos, también aportó en esa faceta. Yo creo que al final es un jugador que viene para eso y si viene para cumplir de esa manera, la verdad que bienvenido es, eso está claro, y al final es un jugador más para la rotación que nos viene haciendo mucha falta. Así que a ver ahora en estos partidos que se vienen, pero en principio yo la verdad que contento por cómo está aportando al equipo. Yo creo sinceramente que es un jugador que va a ayudar mucho en defensa, creo que es bastante duro y para el perfil de postes que hay en la liga, hombre, si te tienes que enfrentar todos los días a Ochi y a Lebeque, a lo mejor pues le puede costar, pero para el perfil de postes con los que te puedes encontrar yo creo que puede ayudar. Los 2 tiros abiertos que lanza creo que son anécdotas. No creo que sea un excelente tirador desde fuera, pero sí es verdad
que bueno, que al final si le das unos metros y está con confianza, puede anotar. Creo que tampoco va a ser lo que le va a pedir Oriol, ¿eh? O sea, creo sinceramente que lo que le va a pedir es que rebotee, que sea duro atrás y que si en transición yo creo que no corre mal el de tráiler por el centro, pues bueno, puede ayudar bastante, ¿no? Si es un jugador interesante, si son de estos jugadores, como digo yo, económicos, a lo que al club se refiere. Entonces es un jugador que yo creo que si se adapta bien al rol que le marca Oriol, entiende bien el juego, que por ahora le está costando, yo creo que puede ayudar. No me parece mal fichaje porque de hecho es ese perfil de jugador físico que siempre necesitas, ¿no? Porque aunque el partido de la semana pasada no es un reflejo de lo mismo, porque jugó Antonio creo que 33 minutos con la prórroga y Hayes jugó casi 30 y Hayes no jugó más porque estuvo cargado de faltas y no hubiera jugado más. Pero es verdad que a lo mejor puede adelantar a Rasmus Black y sería el primer cambio en la pintura, ¿no? Pero yo creo que va a echarnos una mano, sí. Que va a ser un jugador anotador, yo creo que no es lo que se le va a pedir. Que precisamente, como bien ha dicho Josemi, que defienda atrás, que se entere un poquito del trabajo táctico defensivo y con eso yo creo que es suficiente para echar una mano al equipo. Bueno, ¿os parece que dejemos ya el partido y veamos el resto de la jornada muy rápidamente y nos metamos en analizar lo que nos queda? Venga, pues comento rápidamente. Aparte del 86-84, de la victoria por 2 puntos de Ponferrada, una de los resultados que, entre comillas, más nos benefició fue la derrota de Cáceres 58-70 ante un corto Córdoba que se está jugando el liderato con Valladolid, ahora empatados en el primer puesto y a un solo triunfo Sevilla. Y digo que nos benefició porque ahora Cáceres, con 2 derrotas consecutivas, está una por detrás nuestra y es el 9º. Sería a día de hoy el primer equipo que se quedaría, el equipo que se quedaría fuera del playoff. Menciono Valladolid, que sacó su partido por 84-91, típico partido que estuve viendo de tener que ir picando piedra ante un equipo que te plantea dificultades, aunque bueno, los David Barrios estuvieron mejor y con más oficio en los minutos finales y sacaron el triunfo y obliga a Jaén a seguir peleando la permanencia matemática, que no está amarrada, como dije anteriormente, y con vista a disputarse con Logro Vázquez, escapar del play-out. Sevilla perdió un partido que tenía ganado por 6 puntos ante el Bielle ISB, un partido que no sé si lo visteis y yo no me explico cómo se le pudo escapar al final y en San Pablo, y esto hace que los de Azpeitia se despeguen de nosotros. Los tenemos ya, bueno, los tenemos ya a un triunfo y a verás. Y el Caja 87 está pues un triunfo por detrás, terceros, un triunfo por detrás de Valladolid y de Córdoba. En otros partidos, el Valle de Hues ya descendido, hizo la Pascua a Gijón, le ganó por 2 puntos, pero como digo, los asturianos todavía no están descendidos. La Cultural Leonesa pues acabó perdiendo por 10 puntos ante Morón, y con todos mis respetos, que estoy viendo el partido bastantes minutos, se notaba quién se estaba jugando cosas y quién no. No digo que la Cultural en absoluto tirase el partido, pero lógicamente el nivel de motivación no es el mismo. Y me cuesta creer que la Cultural Leonesa vaya a sacar alguno de los 2 partidos que le quedan, precisamente ante Gijón y terminando en casa ante Clavijo. Y por último, dejo para el final el partido que sabíamos que si perdía Toledo nos metía en el playoff, pero acabó ganando 75-70 y merecida victoria, la peleó y la ganó con todo merecimiento ante un Clavijo muy errático en el tramo final, aunque bueno, los de Logroño vamos a ver que, y lo vamos a analizar, que tienen el calendario más sencillo de todos en estas 2 últimas jornadas. Clasificación, como digo, primer puesto, 17 victorias, Valladolid empatado con Córdoba, a un triunfo está Caja 87 con 16, a 2 triunfos Bielle ISB y Morón, 15 victorias, nosotros somos estos con 14, haberás perdido con los 2 equipos precedentes y bueno, Morón nos tenemos que enfrentar, pero a día de hoy tenemos menos 16, y luego ya está el pelotón de equipos con 13 victorias. Clavijo, tenemos el haberás ganado por 5 puntos,
Toledo, los dos partidos ganados y más 29 en el average particular. Y Cáceres, que sería el sería el equipo que ahora estaría fuera, con el cual tenemos un average en contra de menos 14. Por no aburrir un poquito en cuanto a números y para que las cuentas quedan claras, ya nos centraremos en Morón. Si ganamos a Morón, lógicamente estamos dentro e incluso tal vez pensando en pelear la quinta plaza. Y si perdemos, nos bastaría con que o bien Clavijo, que recibe a Valle de Hues y no parece que sea el caso, o bien Cáceres, que recibe a Valladolid, o bien Toledo, que visita Córdoba, nos bastaría que uno de los tres equipos perdiese para que nosotros nos metiésemos en el playoff. He dicho que tenemos el average particular ganado con Clavijo y con Toledo, perdido con Cáceres, pero en situaciones de triples empates y cuádruples, incluso en la única situación de cuádruple empate, esas dos victorias y ese más 29 con Toledo nos beneficia en todas ellas. Quedaríamos por delante de todos los equipos, salvo la situación de triple empate con Clavijo y con Cáceres, donde quedaría por delante Clavijo. Segundos, después estaríamos nosotros y los que quedarían fuera serían los de Cáceres. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un menos 14 con Cáceres, pero es que Clavijo tiene un más 22 con los extremeños y además han ganado sus dos partidos. Con lo cual, a ver, por aclararlo, en triples empates, lo primero que cuentan no es el average, es el registro de victorias-derrotas con los equipos que estás empatados. Y Clavijo tendría un 3-1, nosotros un 2-2 y Cáceres un 1-3. Bueno, no sé si os he aburrido a explicaciones o no, si queda claro o no lo que tiene que pasar para que nos metamos o nos dejamos de meter. No sé, ¿cómo lo veis? Avelino, sensaciones de Toledo. Buenas. Al final, la victoria. Toledo venía veníamos con una presión por certificar ese pase a playoffs con el partido de Gijón, donde predominaron sobre todo los nervios de todo el mundo. Creo que esa presión nos la hemos quitado de encima con la victoria el otro día con Clavijo. Matizar que Clavijo tiene bastantes lesionados. No me fiaría de Valle de Hues, que aun siendo ya descendido, seguramente compita el partido y puede dar el susto en Logroño. En Logroño no, en Clavijo, perdón. Nosotros, como te digo, tenemos esa presión fuera. Creo que la victoria del otro día nos da determinadas alas, pero también somos un mar de dudas fuera. Entonces es un partido que se puede ganar perfectamente. Es una pista muy complicada. Morón tiene muchísimo talento. No hay que hablar de jugadores de Morón, porque es un equipo bastante completo también. Pero bueno, vamos a ver. Yo a Ponferrada lo veo dentro. Creo que el calendario de Ponferrada ahora mismo es favorable, entre comillas. Creo que Cáceres puede perder en Valladolid, contra Valladolid, contra Barrio. En casa suelen ser fuertes, pero bueno, para ganar tienen que irse a casi 88-89 puntos y Barrio fuera de casa tiene una media de casi 90 puntos por partido. Entonces, pero yo creo que el equipo de Barrio es bastante más completo que el de Cáceres. Entonces, bueno, por ahí pueden ir un poco los tiros. Fíjate por ahí, Avelino, y perdona, Josemi, que te pregunto, pero fíjate que por ahí es donde yo creo que la afición tiene que estar, la afición de Ponferrada tiene que estar pendiente. Para mí el partido de Cáceres-Valladolid nos marca mucho, ¿no? Un Valladolid que está luchando con Córdoba para ser primero, vosotros vais a jugar contra Córdoba, pero es verdad que a nosotros nos interesa la derrota de Cáceres. Yo veo complicado que el equipo, prácticamente imposible, llegue al cuarto puesto, porque como bien ha dicho y analiza muy bien Rubén, bien nos tiene una victoria más y nos tiene basqueta veraz. Entonces, al final, tienes que contar con las derrotas de Biel. Y Morón, pues hombre, salvo que Josemi me diga lo contrario, que ahora le pregunto, creo que es un partido en el que nosotros vamos a sufrir mucho. Entonces, nos la jugaremos en la última jornada. ¿Dónde yo creo que va a acabar Clínica Ponferrada? Yo creo que el sexto puesto, viendo de dónde venimos, viendo con los problemas que hemos tenido, lo firmamos todos ahora. Pero, Josemi, ¿cómo estás viendo tú al equipo para el partido este próximo? Yo, sinceramente, con máxima confianza, porque creo que somos un equipo que somos capaces de conseguir que creo que podemos conseguir dar la sorpresa
entre comillas, al venir además con esta última lesión de Jamie. Y aunque sí que es verdad que Morón y su pabellón, un pabellón muy, muy complicado para conseguir ganar, creo que podemos llegar a conseguir llevarnos la victoria, pero sí que es cierto que esa losa de menos 16, si no me equivoco, de la ida sí que es complicado. Entonces yo creo que si conseguimos sacar la victoria, que yo tengo máxima confianza en ellos, creo que podemos conseguirla. Rubén, ahora te pregunto yo a ti. Pregunta. Venga, vamos a hacerlo al revés. Estás muy preguntón, ¿no? No, que pregunte, venga. Así estoy despierto. ¿Tirarías el partido de Morón para centrarte en Gijón? Pues si te digo que esta es la pregunta que os iba a hacer yo a vosotros. A ver, yo argumento, ¿vale? Rápidamente, por analizar a Morón. Que me parece una plantilla que yo no sé por qué está quinta. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Oriol hoy en sala de prensa, de que posiblemente sea de las 3 mejores. Luego hay factores que influyen en la temporada. Un entrenador con el que empezó la liga, con el que debieron tener problemas, o algún tipo de, no sé, el famoso feeling, que lo destituyen y empieza a tirar para arriba ella, que fue el que los ascendió. Y es curioso porque fijaros que este entrenador tenía un compromiso con un equipo de México y se ha ido hace cuestión de un mes por ese compromiso que tenía con un equipo de la Liga Mexicana. Creo que en cuanto se fue ese partido, el equipo lo pagó, que lo perdieron, pero ha vuelto a meterse en velocidad de crucero. Me llama mucho la atención de que Morón está más fiable fuera que en casa. Había tenido derrotas que sorprenden. Ha perdido en casa contra Jaén, ha perdido en casa contra el Logro Basket, pero por otra parte, analiza su plantilla. Es un equipo que juega con 4 abiertos y una clara referencia interior, y todos los abiertos tienen capacidad de amenaza en la anotación. Son, por lo que he visto, corregidme si me equivoco, un equipo que es bastante físico, que mete muchos contactos, ahí tal vez podemos sufrir, y luego por fuera todos tienen capacidad de amenaza, pues Alomarín, yo que sé, Parejo, el americano, Zion Williams, Jiménez, que creo que lo tuviste por Carvajosa, y me dejo a más de uno. Y luego los 2 bigardos que tiene dentro, amenazando en el juego interior, como Sidney Correia y Volodymyr Orlov, que ojalá me equivoque, pero creo que nos van a hacer sufrir también por dentro. Y respondiendo a tu pregunta, sabiendo que aparte de Bergens, tenemos a Cabo Morales, que no pudo acabar el partido, que en sala de prensa Oriol Pozo comentó que Riley Hayes había tenido molestias y que no había podido entrenar toda la semana, y que Orrit está lesionado y se va a tener que operar al acabar la liga, pues no lo sé, llamadme cagón. Si me está escuchando Oriol Pozo, pues posiblemente no le haga gracia lo que voy a decir, pero creo que igual tenemos que escoger las balas y recuperar bien a jugadores, y esa la prioridad, que los jugadores que están más tocados y que sabemos que van a tener que jugar más minutos en el tramo final en la última jornada, y Dios quiera también en el playoff, pues igual hay que cuidarlos y no sacrificarlos, por decirlo, que se me entienda lo que estoy diciendo, en una cancha tan complicada como es la de Morón. Y Avelino, no sé si me he explicado. ¿Y tú qué harías, Avelino? Pues os iba a cortar ahora precisamente, porque estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rubén, pero por matizarte un poco, los datos dicen que los puntos que hacen los interiores en juego interior de poste bajo, que no juegan pocas posesiones, juegan prácticamente un 11%
de posesiones de juego interior, solamente hacen 0, digo solamente porque es por debajo de un punto. Es verdad que para un poste o para jugar en poste bajo un 0,71 puntos por posesión no está mal, pero no es especialmente efectivo. Los grandes de Hombre, Orlov, Morón, perdona que te interrumpa, Orlov no es que sea un fino estilista, ¿sabes? No. Orlov lo que pasa Sí, que... pero tiene capacidad de intimidar, por lo que vi el otro día, ¿no? Sí, pero eso es en defensa. Atrás Eso es en lo que defensa. quieras, en ataque nunca ha sido. De hecho, en defensa solamente reciben, si anotan 0,71 por posesión, en defensa solamente reciben de juego en poste bajo 0,53, con lo cual son muy buenos defensores. Claro, al final intimidan, son gente muy grande, intimidan. Los grandes de Morón, de donde sacan puntos, son claramente desde los rebotes ofensivos y tampoco tanto en los roles de los bloqueos directos, ¿vale? ¿Dónde se le puede hacer daño? Bueno, en los últimos 5 partidos, que es lo que tengo aquí un poco delante por aburriros un poco con los datos, son muy peligrosos en los cortes sin balón, ¿vale? Es donde más anotan. En el pick and pop, que juegan muy poquito, me sorprende que jueguen tan poco y siendo tan efectivos, pero bueno. Y sobre todo en tiros a pies parados. Me imagino que generarán desde el bloqueo directo de los manejadores y a partir de ahí buscan muy bien castigar las ayudas. ¿Yo dónde les haría daño? Muy claramente en los pick and roll, en los roller, ¿vale? Y en las transiciones. Si Ponferrada es capaz de cerrar bien el rebote, cerrar la línea de 3, esos catch and shoot que son buenos, que donde es bueno Morón también, están bien defendidos, los llevan a bote, provocan fallos en los tiros, son capaces de rebotear y correr, Ponferrada tiene bastantes opciones. A nivel entrenador, con respecto a la pregunta que hacía Rubén de que si sacrificaría o no sacrificaría, yo no sacrificaría, yo jugaría, vería cómo iría el partido y evidentemente si llega Morón, rompe el partido, que salta todo por los aires, pues entonces ya entraría sería un poco más precavido y entraría un poquito del sentido común pensando en Gijón, pero desde entrada yo iría a competir el partido sí o sí. Mira, yo me contesto a mí mismo, ¿vale? Venga. Está claro que tú no vas a perder ningún partido y como bien dice Rubén, pues puedes escoger las balas y me ha gustado esa frase. Pero al final tú lo que tienes que plantear es un partido en el que evitar el mayor número de no iba a decir lesionados, sino de contratiempos, ¿no? Tú puedes plantear un partido a porcentajes, como yo digo, un partido en el que a correr, como bien dice además Avelino, que creo que le interesa al equipo, un partido en el que a lo mejor no haces tantas situaciones de alargar flashes a buscar contactos, donde no haces 2 contra 1 abajo, donde no eres duro para no recibir golpes innecesarios. Sé que eso es difícil en el baloncesto profesional, pero hay maneras a veces de poder evitarlo, ¿no? Yo creo que no se va a perder a ningún partido, pero sí son de esos partidos en los que, pues, si te acuerdas, Rubén, la semana pasada yo le hice una pregunta a Oriol, que a mí personalmente no me gustó mucho, que le decía yo si había jugadores que a lo mejor no habían dado un paso adelante y Oriol decía que es que en el club, en el equipo, tenían marcado el trabajo de cada uno. El problema surge cuando hay lesiones y si a un jugador lo tienes adaptado a determinado trabajo, el día que te falta, por ejemplo, Vergens, si yo le decía a Oriol que Sergio Romero tenía que dar un paso más, que si no lo había dado, pues por ejemplo el partido que tenemos el próximo sábado es un ejemplo de ello. Un partido en el que a lo mejor a Sergio Romero le tienes que dar 30-35 minutos y a Sima le tienes que dar 20-25 minutos. Que están calientes, que anotan, pues los dejamos en el campo. Que están un poco fallones, pero los tiros librados surgen porque se genera, como los dos generadores Cera y David lo están haciendo bien, pues se les permite en pista. Yo creo sinceramente que el equipo tiene que ir a competir, pero está claro que si hay un arbitraje un poco extraño, si el partido se vuelve bronco, si no estamos muy anotados, pues tampoco darle mayor trascendencia. Ya perdimos de bastante en casa, el Basquetabras sería complicado conseguirlo, pero bueno, para mí es más importante acumular minutos a jugadores que los vamos a necesitar, como os he dicho ahora, a Guede hacerlo más partícipe en el equipo y quizás darle más minutos de lo normal y dejar que Morales descanse, y a Hayes tenemos que darle minutos de descanso y que Black tenemos que reconducir la situación con Ramos Black y que sea un jugador importante, pues es el día perfecto el de Morón para poder hacerlo. No estamos en plan cagón, ya sabe Avelino que nosotros aquí cagones los justos, ¿verdad, Abel? Bueno, yo no soy un poco. Yo tengo que reconocer que soy un poquito. Ya te acabo de desmontar, Borja. No, está bien, pero quiero decir que en ese sentido tú vas a por todas, pero si se dan esos factores, os estoy comentando ahora, pues bueno,
Yo creo que tampoco pasa nada por ser pragmáticos, sobre todo ser listos y decir, venga, vamos a evitar lesiones, a evitar problemas y vamos al siguiente partido. Y ojo que hay una cosa que quiero comentar, y termino, ¿vale? Y esta se la dejo a Josemi. Yo, cada vez que habla Oriol en las ruedas de prensa, debe ser por esa vena catalana que tiene, lo digo con cariño, pero me recuerda un poco a Guardiola cuando jugaba con equipos de segunda B y decía que tenían un extremo buenísimo, un lateral espectacular y jugaban contra la Mollerusa o contra la Llagostera. ¿Morón es un gran equipo? Sí. ¿Morón tiene grandes jugadores? Sí. ¿Morón tiene jugadores ya por una media de más de 30 años? También. Y Abril no los conoce porque ha jugado con ellos muchos años. ¿Morón ha tenido grandes jugadores? Sí. Pero si Morón está en la clasificación donde está, es por méritos propios. Si Morón tiene 9 derrotas, es por méritos propios. Entonces, eso de que es el tercer equipo por plantilla, bueno, a lo mejor si analizas el historial de cada uno, sí, pero tenemos que analizar la actualidad de ahora. Orlok, cada año, pues va siendo cada vez más lento. Javier Marín lo sabemos de cómo es de sobra. Parejo, pues mira tú los años que lleva Parejo jugando allí. A ver, entonces, bueno, que está bien, sí, correcto, pero que es un partido en el que tú si vas a un ritmo alto y agresivo, a esto se les nota, ¿eh? Y yo creo que yo pienso que se debe ir a un partido alegre, un partido vivo, un partido a correr, ¿vale? Que hay más precipitación porque hacemos más tiros, pues bueno, pues vale, pero yo creo que en un partido loco, si anotamos mucho, ya verás cómo va a sufrir sobre todo Morón, ¿no? Porque encima me estáis diciendo que en casa está perdiendo más partidos de lo normal cuando históricamente ha sido un club que no ha sido así. Pues oye, al contrario, efectivamente, en casa eran bastante potentes, sí, bastante fuertes. Por eso, pues entonces aprovechemos de esas circunstancias, ¿no? Entonces, vamos al Calderón, iba a decir, a jugar contra el Atlético de Madrid, a ver qué pasa. Bueno, pues sabemos a ver qué pasa. Pero que si es un partido en el que no salen las cosas, que tampoco nos tiremos de los pelos. Que nuestra final para mí es el partido de Gijón en casa. Sí, al final, bueno, yo creo que, bueno, yo no lo tiraría, eso de primeras. Yo creo que hay que ir a competir al 100%. Sí que es cierto lo que comentabais acerca de los partidos de casa de Morón, que no está siendo igual lo fiable que solía ser en anteriores temporadas. Entonces también eso pues es una lanza que podemos usar pues a nuestro favor y a jugar un partido pues con una intensidad pues como viene el devenir del encuentro y intentando aprovechar pues como bien decíais pues el que sean más mayores y que igual estén ahora ya un poco más lentos que años atrás, pues intentar por ahí pues conseguir hacer nuestro partido por decirlo de alguna manera, y en función de cómo vaya yendo todo el encuentro pues ya pues ir viendo cómo pues mover a los jugadores para que la carga de minutos y demás, de eso ya se encargan más el staff y ver lo que pasa, pero si consigues hacer el trabajo contra Morón, pues al final vienes más tranquilo para la última jornada y tienes esa última jornada para también poder repartir esa carga de cara al playoff. Así que yo iría por todas y en función de cómo vaya el encuentro, porque al final esto es baloncesto y nada está escrito, ir viendo cómo se va, cómo van los derroteros del encuentro para intentar llevarnos a la victoria y confirmar el playoff. Un detalle, habéis dado la fórmula de hacer nuestro juego, de intentar correr para desgastar a una plantilla que ya tiene una media de edad alta, pero a mí los partidos que le he visto a Morón es un equipo que mete muchas manos, que provoca muchos contactos y van a intentar impedir a buen seguro que Ponferrada pueda estar cómodo, y yo no sé hasta qué punto el tema de contactos o permisividad con ese juego de meter manos, de contactos y demás va a ser determinante en este partido. Bueno, pero eso lo da, eso, lo que dice Borja, al final eso te lo da la experiencia del jugador, esa mano que metes que no se ve, esos contactos en los bloqueos que no se ven, de eso se sirven ellos. Al final,
tú tienes que, o sea, puedes influir en lo que puedes controlar, que lo que puedes controlar es tu juego, tu nivel defensivo, tu nivel de agresividad en defensa, tu nivel de táctico en ataque. Lo que no puedes controlar es que el árbitro pite esa mano o no la pite. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Y allí es más flagrante, entre comillas, si cabe, porque es una pista muy complicada, muy dura, donde la gente está muy metida en la pista y es difícil jugar allí. La luminosidad tampoco es lo ideal o la mejor que pueda haber en una pista de baloncesto, pero al final esos son temas que no controlas, con lo cual tú te tienes que centrar en lo que sí puedes controlar. Bueno, yo quizás a esa pregunta que tú haces, esas manos que se meten o esa dureza sin balón, precisamente es ese trabajo de veteranía, ¿no? Al final en el trabajo físico a lo mejor no llegas a apretar arriba con la misma intensidad que cuando tenías 22 años o 21 años, pero está claro que a base de manos, a base de perro viejo, pues puedes equiparar, ¿no? Yo, como bien dice Avelino, hay factores externos en esa pista que, oye, que bienvenido sea, que cada uno juega con sus armas, ¿no? Pero es verdad que hay factores externos que complican mucho a veces a los equipos, ¿no? Yo no sé este año qué es lo que pasa, o sea, tengo un amigo que mañana por la mañana le voy a preguntar, porque además conoce bien Morón, y va a preguntar qué es lo que le pasa al equipo este año en casa. Pero sí es verdad que Morón históricamente ha sido un equipo muy pegajoso. O sea, por poner un ejemplo, y el oyente que no esté acostumbrado, que no haya visto esa pista, a mí me recuerda al pabellón de Cortiguera, en Ponferrada, con muy poquita grada y grada, lo poco que hay en los fondos son gradas supletorias. Y ustedes imagínense todos los oyentes una cafetería en la esquina, donde ahora no sé, pero hace años cuando yo fui con el equipo estaban dando alcohol. Entonces, el ambiente era súper divertido, pero es verdad que apretaba mucho la grada, ¿no? Entonces, no sé la situación que hay ahora, no sé si están más pendientes de que Pedro Sánchez les quite las bases en Morón y están más pendientes de otras cosas, pero sí es cierto que me llama la atención, ¿no? Y con respecto a lo que he dicho, es un partido complicado, muy, muy complicado, como todos los que hemos visto en esta segunda vuelta, pero yo repito, vamos a por todas, pero siendo inteligentes, que tenemos dos batallas, una es Morón, pero tenemos otra en el día de Valentín que yo creo que es más importante que la de Morón. Bueno, apunte audiovisual, ya que me he metido en el jardín cinematográfico al inicio, me meto también el audiovisual a nivel de anécdota. ¿Habéis visto la serie en HBO que está ambientada en Morón de la Frontera? No. Eso es que ha sido de calidad entonces, protagonizada por Maribel Verdú, que creo que era una actriz fetiche de Borja en sus tiempos. Y en los tiempos y ahora. Y ahora. Un thriller ambientado en la base aérea, en el pueblo, mezclado con la Semana Santa de Morón. Maribel Verdú es una guardia civil, está por ahí también Dani Rovira. Y la película empieza la serie empieza con un suicidio haciéndose el harakiri de un profesor de artes marciales de Morón de la Frontera. O sea, lo tiene todo en este sentido. Qué bueno. Pero bueno, si alguien quiere conocer Morón, por verlo, pues que vea la serie. Luego ya en cuanto a calidad, ya pues igual si tienes problemas de sueño también te viene de maravilla. Pero bueno. Bueno, yo creo que de Morón hemos hablado bastante. Si queréis, vemos un poco cómo están las cosas en global para todos los equipos y lo que se están jugando unos y otros muy, muy rápidamente. ¿Os parece? Espera, Rubén, una pregunta. Va en global. Y esta va para Avelino. Avelino, si Toledo se mete en playoff, está claro que es un éxito, pero teniendo en cuenta de dónde se viene, ¿ya crees que es un éxito esta primera temporada, lo que ha hecho hasta ahora el equipo de Yello? Yo creo que sí. Creo que sí, no, rotundamente sí. Un equipo creado desde cero, de la nada. Es verdad que con una plantilla de calidad, desde mi punto de vista, en algunos puestos descompensada, en mi opinión. Pero la temporada ya de por sí, el estar luchando por unos playoffs, te metas o no te metas, ya es un éxito, sí. Bien, perfecto, estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que al igual que el Spanish Basketball Academy del grupo el equipo de Andrés Miso, creo que la gente no es consciente de la nada generar un proyecto así, aunque sean del antiguos de Talavera algunos o
o lo que sea, es muy, muy complejo, pero muy, muy complejo. Y Rubén, que ha estado, y Josemi, que estáis en la trastienda de los clubes, que no estáis de cara, Norberto, que siempre nos escucha lo mismo, aglutinar gente que eche una mano, que colabore, que haga que el club sea más profesional, el primer año es muy, muy duro. Y yo creo que Toledo, o sea, la temporada es histórica, porque es verdad que, como bien dices tú, hay buenos jugadores, pero coño, es que estamos viendo una liga súper competitiva. Entonces, creo que ya solo con que esté con opciones de poder clasificarse me parece un éxito, y sobre todo porque me vas a permitir el comentario, y esto... A ver. No, me vas a permitir el comentario. No, creo que el trabajo de Yello ha sido espectacular, pero aquí hay otros que tienen mejor fama, como a lo mejor Luis Castillo en la Cultural, y va a pasar sin pena ni gloria este año. No empecemos. No, hay que decirlo. Al final la Cultural ha tenido lesiones, pero también ha tenido fichajes, y al final como con la plantilla igualada no ha sido capaz de competir. Entonces tenemos a la Cultural en 10ª posición en tierra de nadie. Y encima parece que las últimas jornadas sin muchas ganas de competir. Ojalá me equivoque, pero parece que es un equipo que va a pasar sin pena ni gloria esta temporada. Bueno, a ver, yo sé que el éxito también de Toledo, ya por añadir a lo que estás comentando, Borja, está en el ambiente que han creado. Fíjate que tuve la transmisión, que no parece que el Salto del Caballo esté lleno, pero escuchas un jaleo y un ruido y un ambiente que no hay tantos pabellones en esta categoría que lo logren. Estoy muy de acuerdo en lo que dices, y además en una ciudad donde el baloncesto, corregidme si me equivoco, pero hasta donde yo sé el baloncesto no ha sido un deporte mayoritario, digamos. No, y es que además estamos hablando, y Borja recordará que lo hablábamos al principio de temporada, que ha habido varios intentos en Madrid y en localidades cercanas a Madrid. Hablamos de Alcalá de Henares, hablamos de Talavera de la Reina, sin ir más lejos, que han pasado sin pena ni gloria los proyectos, y yo creo que este no tiene nada que ver en este particular, ¿no, Borja? Yo voy a contar una anécdota. El proyecto de Toledo yo lo conozco porque el que empezó la temporada en Avenida, Jesús Gutiérrez, estaba al tanto de lo que ocurría y de cómo se creaba ese club, ¿no? Y es verdad que al principio de la temporada había alguna duda de cómo, pues dónde iba a estar la financiación, de qué jugadores ibas a tener y demás. Yo creo que es un éxito, sobre todo por el hecho de que tienen una estructura. O sea, además parece una tontería, pero solo ver la gente que está en la grada. A mí la pista de Toledo Ave encima me encanta, porque es el suelo este que parece el Boston Garden. No es una pista muy, muy grande, el Javier Lozano. Y es verdad que es una pista muy, muy bonita, ¿no? Es muy de la época del fútbol sala. El que le gustara el fútbol sala de hace tiempo, cuando lo daban ahí en la hora importante, pues veían los partidos de fútbol sala. Entonces yo creo que es un club, como bien decís, que no tiene tradición de baloncesto, pero se puede beneficiar de estar cerca de Madrid, y eso lo sabe Avelino de sobra. Y yo creo que si se asienta en la categoría, va a haber muchas opciones de traer jugadores de cesiones, cedidos, jugadores que acaban su etapa sub-22, a lo mejor en esta famosa liga que hemos creado a base de Consejo Superior de Deportes, y creo que es un equipo que se puede asentar. Luego es verdad que Yello conoce mucho mercado, y yo creo que igualmente eso le puede beneficiar, ¿no? Porque pueda llegar a jugadores a lo mejor de otros países que económicamente no sean muy elevados, muy caros, y a lo mejor pues, sean sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que os doy la enhorabuena, porque creo que el proyecto de Toledo es uno de los que parece que están para sentarse. Sí. La pista es preciosa, yo he estado allí ya varias veces. La pista es muy bonita, tiene algún defecto. Creo que va a ser parte del ayuntamiento para cambiar el parqué, pero la verdad que la pista... Y sobre todo tiene una cosa muy importante, que es casi te diría que exclusividad. No sé si hay algo más que juegue allí o que entrene allí. Creo que no, pero creo que la disponibilidad, pues si no es del 100%, es del 90%. Y eso es muy importante. Aparte del éxito de la estructura y el éxito financiero, que eso se ha conseguido. Solamente un dato, no sé cuántos equipos de la liga, a lo mejor me tiro a la piscina y estoy hablando cosas que no tengo que hablar, pero bueno, no sé cuántos equipos de esta liga, del este y del oeste,
en el 90% de los partidos de fuera hacen noche en la ciudad del rival. Estás abriendo un melón que no nos interesa, Belino. El tema de dormir fuera de casa, Josemi no se puede mojar. ¿Te hago la pregunta, Josemi, o no? No te la hago. Antes de que responda puedes Josemi, hacérmela si quieres. antes de que responda Josemi, hay que decir, y esto no tiene culpa el club, que Toledo no es una ciudad que sea muy asequible económicamente para dormir, ¿eh? En este particular. Ahí no se pone fácil para poder dormir en Toledo. Estoy de acuerdo contigo. Yo quiero ir a modo de dato, ¿vale? Quiero ir al último partido de Cáceres y desde luego si quiero dormir, Toledo está absolutamente descartado. No hay nada por menos de 180 o 200 euros la noche. Venga, Josemi. ¿Y qué digo yo ahora para que no...? Nada. Yo una pregunta, Josemi, y esta te la lanzo. Va para Toledo, pero va para los otros clubs. ¿Cómo estás viendo el trabajo no tanto el trabajo de redes sociales, pero el trabajo de los clubs a día de hoy? ¿Notas mucha diferencia entre clubs profesional y otros en lo que es el trabajo de tu propia gestión de información de cara a los clubes, gestión de comodidad para el club que viene de fuera? ¿Cómo lo estás viendo hasta ahora? ¿Qué equipos ves mucha diferencia? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, yo creo que Valladolid trabaja muy bien el tema redes, trabaja muy bien. Yo me fijé el partido que fui a ver contra Ponferrada y están atentos a todo, trabajan mucho las buenas relaciones con los clubs. ¿Cómo estás viendo tú en este año la categoría y sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de Toledo que tenemos a Belino aquí? Yo creo que en ese sentido ha mejorado en general. O sea, no sabría decirte un equipo en concreto, pero yo creo que ha mejorado en general. Y creo que en esta parte es gracias a la federación, gracias a que se han movido para que incluso haya mucha relación entre los diferentes clubes y gracias a eso pues sí que ha mejorado en general lo que viene siendo todo el tema de redes sociales, de comunicación. Y sí que es cierto que, como bien comentas, Valladolid yo creo que es uno de los equipos punteros en ese sentido. Toledo, lo que he podido seguir, la verdad que también es una gestión muy buena y creo que sí que en ese sentido pues, se ha mejorado muchísimo y se está dando muchísima más visibilidad de la que se venía dando anteriormente y luego eso pues, está haciendo crecer a la competición porque aparte de esa igualdad que hay, el que equipos de abajo consigan ganar a los grandes, están haciendo que la competición siga creciendo y eso también es, me lanzo yo una flor, también es en cierto modo gracias a esa gestión de las redes sociales y de la comunicación que en este caso llevamos mano a mano tanto Norberto como yo aquí en Ponferrada. Y en y termino y continúo, ¿todos los equipos del grupo nuestro tienen jefe de prensa como tal? Sí. Ya no digo que sea más o menos profesional, pero que tú puedas decir, mira, voy a llamar al jefe de prensa de Morón. Sí. Oye, ¿dónde podemos comer mañana? Por poner un ejemplo. Porque, bueno, históricamente no lo hacíamos con el jefe de prensa. Buscábamos el teléfono del delegado del equipo contrario, claro, que conocieras tú y le preguntabas, ¿no? Pero ¿todos los clubes de este año tienen jefe de prensa específico como tal? Sí, si no me equivoco, creo que todos los clubes del grupo este tienen jefe de prensa, responsable de comunicación, al menos tienen una persona para ello. Y en cuanto a tema de por ejemplo, lo que se ha hecho este año es que cada equipo tiene que hacer la rueda de prensa tanto del entrenador local como del entrenador visitante. Y eso también hace que se profesionalice en cierto modo, que tú le facilites tanto al equipo rival como el equipo rival a ti. Y ahora te pregunto y digo, ¿cuántos medios de comunicación de Toledo os han pedido información del equipo, de Clínica Ponferrada? O tenéis, yo qué sé, la SER de Toledo. Oye, pásame el corte de la rueda de prensa de Oriol. ¿Ha habido alguien pero Toledo no, sería Morón en este caso, ¿no? ¿Alguien de Morón te ha llamado para pedírtelo? ¿O ese servicio se supone que como te lo descargan del YouTube, con eso les llega? No, nosotros lo que hacemos es facilitárselo a la federación y también si nos lo pide el propio club de manera expresa para que se lo mandemos en el momento, se lo hacemos llegar en el momento a la propia persona que sea la responsable de comunicación.
Muy bien. Yo, si me lo permites, Borja, yo donde estoy notando, visto desde fuera, que tampoco es que esté muy pendiente, pero donde hay más seguimiento de medios de comunicación y más profesionalidad, entre comillas, es en los clubes históricos. Te hablo de Cáceres, te hablo de Valladolid y también de Sevilla. O sea, haces una búsqueda en cualquier motor tipo Google y donde más te encuentras en repercusión de página de la cadena SER, por darte un ejemplo de Cáceres o de Valladolid, es fácil encontrarte cosas. En periódicos locales de allí también. Y sin embargo, sí que es cierto que hay otros sitios donde igual te lo encuentras en una esquinita. Yo creo que sigue habiendo diferencias. Sí, está claro que no todos los equipos lo llevan igual o incluso no le dan la misma importancia. Que eso también es muy a tener en cuenta, porque yo creo que cada club le da cierta importancia, un nivel de importancia. Entonces, claro, por ejemplo, sí que es eso. Al final, equipos como Valladolid, la Cultural, Sevilla, Córdoba, por nombrarte algunos, sí que llevan un nivel de redes sociales, de medios de comunicación muy bueno, y la verdad es que eso es lo que hace crecer a la competición. Bueno, a ver, ¿os parece que veamos muy rápidamente cómo se presenta en estas 2 jornadas para todos y por lo que puede que pelear cada uno? Dale, venga, dale, terminamos con Avelino, que le dijimos a las 11:30 y ya mañana seguro que se levanta nos hemos pronto. pasado un poco. Venga, voy muy rápido. Vale, mirad, como he dicho antes, Valladolid y Córdoba, con permiso de Sevilla, parece que se van a jugar las plazas la primera plaza que da acceso a la eliminatoria corta, como decimos, contra el primero de otro grupo que se enfrentará por una plaza por el ascenso, que a día de hoy el otro grupo sería Castellón. Están empatados Valladolid y Córdoba con averas particular para Valladolid. ¿Qué es lo que ocurre? Que los de David Barrio tienen un calendario más complicado porque tiene 2 salidas fuera. El tema del Pisuerga, han tenido que intercambiar partidos, pues esto se ha traducido en que tiene que jugar en la siempre complicada cancha de Cáceres, que veremos cómo se da, que aparte de lo que apuntaba Avelino, están obligados a sacar ese partido adelante si quieren aspirar a esa primera plaza, porque luego tienen la última jornada en la siempre dura cancha de Azpeitia contra el Biele ISB. Córdoba, pues recibe a Toledo, pero luego tiene una salida a priori y entendiendo que te pueden dar al West. Por otra parte tenemos tercera posición, Insolac Caja 87, que viaja a Logroño a jugar contra el Logrobásquet. Y ahora os preguntaré si veis factible que el Logrobásquet dé la sorpresa en este partido. Pero es que en la última jornada recibe a Morón, derbi sevillano con todo lo que implica. Y a todo esto, Morón, que es quinto, a 2 victorias de los líderes, no sé cómo estarán los averajes particulares con Córdoba y con Valladolid a día en este sentido, pero a Sevilla le puede cazar, porque si nos gana a nosotros, juega la última jornada en San Pablo. Y el Biele, que es cuarto, recibe a Jaén, pero también vuelve a jugar en casa la última jornada contra Valladolid, en su casa. Y también les puede cazar y superar el averaje particular. Entonces, 5 equipos a día de hoy con opciones de primer puesto. Unos con más remotas, otros más factibles. ¿Cómo lo veis, la lucha por el primer puesto? Avelino, te toca. Pues la veo, como he dicho al principio de la conexión, que en la parte de arriba está bastante igualada y bastante comprimida. Puede pasar cualquier cosa. Es que yo creo que incluso Logroño puede darle un susto. Creo que has dicho a Caja 87, si no me equivoco. Sí, correcto. Caja 87 está fuerte también, es un equipazo, pero es que Logroño tiene talento. No lo sé, va a estar divertido. Desde luego las 2 últimas jornadas van a estar bastante divertidas. Si tengo que apostar por alguien, yo diría que acaba líder Valladolid y segundo Córdoba.
en mi opinión. Firmo debajo de lo que dice Avelino. Espero y deseo que Valladolid sea la primera. Y creo que Córdoba siempre he tenido... Llevo todo el año con dudas de Córdoba, no me digáis por qué, y no termina de caer ni nada. O sea, y al final es uno de los equipos más solventes durante toda la temporada y que menos antibajos ha tenido. Y sobre todo que te transmite mayor tranquilidad, ¿no? Pero sí es cierto que tiene 7 derrotas, pero si te pones a analizar las derrotas, es un equipo que apenas ha tenido bajones de puntuaciones y demás, ¿no? Y bueno, Muy regular. Sí, la palabra regularidad, pero hasta con las derrotas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, lo que veo, pues lo que hemos dicho durante todo el podcast que hemos estado hablando, al final cualquiera de los de abajo te puede ganar. Yo creo que Jaén también puede dar algunas sorpresas si mantiene sus porcentajes de tiro que tuvo, por ejemplo, en el Lidia Valentín. Y bueno, espero y deseo que nosotros podamos luchar por quedar sextos, que creo que es un buen cruce. Luego, la semana que viene, Rubén, hablaremos de posibles cruces, pero creo sinceramente que lo que estás diciendo de estos 5, durante toda la temporada la Liga te demuestra que los que han estado compitiendo arriba casi toda la temporada es complicado que bajen en 2 partidos, ¿no? Y me imagino que al final, como bien dice Ave, será Valladolid y Córdoba los 2 primeros. José, ¿cómo lo ves? Opino, la verdad, que exactamente igual que Borja y que Avelino. Fijaros una cosa, y yo os pregunto, y perdonad, y Ave, y terminamos, venga. ¿Por qué ninguno confiamos en Caja 87 para poder adelantar? ¿Por ese inicio de temporada con esas derrotas? Porque lo vimos en Ponferrada y es ganable, y incluso Clínica Ponferrada allí en Sevilla el otro día para mí hizo un partido espectacular. Porque fíjate que es de los equipos que van a ir de tapaos y para mí es claro favorito al ascenso. ¿Qué opináis de Sevilla? Tapaos, seguro. Yo creo tapaos porque no ha estado arriba, quiero decir. Y alguno pensará que, oye, por tener 8 derrotas, a lo mejor 9, que no es un rival, pero todo el mundo llevamos todo el año hablando de Córdoba y de Valladolid. Pero... Mira, yo lo voy a decir desde el más absoluto de los respetos. O sea, Sevilla tendría que estar paseándose en la liga. Luego, pues igual no sé quién lo comentaba, creo que fue Pau Treviño cuando lo entrevistamos, que esa sobreexpectación o autopresión por las expectativas que generas, pues igual les pasa factura. Pero es un club que ha tirado la casa por la ventana, que cuando han venido mal dadas rápidamente han tirado de chequera. Han fichado a este jugador, Moody creo que es, que está promediando 15 puntos en primera CEP, y aún así los partidos que le he visto me están generando bastante dudas. El otro día contra Azpeitia, el final de partido no es digno de un equipo que te levante 6 puntos al final no es digno de un equipo que aspira a subir de categoría. Entonces, para mí, tapado, para mí hasta ahora es la decepción. O sea, lo que se espera de este equipo es que tendría que estar por encima de todos, incluso si analizas el gasto económico, por encima de Valladolid. Sí, pero pues la pista no te ha demostrado que puedas estar ahí, Rubén. Al final, volvemos a lo mismo de siempre. Por X motivos. Pero la pista, la competición te ha metido en el que a día de hoy no dependes de ti mismo para ser primero, con las ventajas que eso tiene. Entonces, lo que sí está claro, y aquí Josemi, que quizás ha visto más equipos que nosotros ahí a pie de pista, algo le pasa a Sevilla para no competir, para no ser constante. Entonces, porque dicen, no, pues sí, solo es una victoria con Córdoba y una victoria con Valladolid, ya, pero es que, como bien dice Rubén, era el equipo a batir y en teoría no tendría que tener más de 4 o 5 derrotas en toda la temporada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Josemi? Es que esta liga es tan igualada que por mucho que creamos que Sevilla, que es cierto que al final es un equipo que está llamado a estar más arriba de lo que está o haber perdido menos partidos de los que ha perdido, al final esta segunda FEF y este grupo que es el que estamos siguiendo, es todo muy igualado. Sí que decías antes de Córdoba, que sí que es verdad que parece como que nadie lo nombra, como que parece que no, pero está ahí. Y para mí otro equipo que parece que no, pero está ahí y no lo hemos dicho entre comillas ahora que pueda ser
aspirante a ser primeros es Bielle. Y yo creo que Bielle es un equipo muy duro, muy fuerte y sobre todo en Azpeitia. Y yo creo que incluso podría incluso estar por encima de Sevilla, porque yo creo que es un equipo, no sé, a mi parecer y para mi gusto, de los mejores equipos del grupo, por detrás de Valladolid y quizás de Córdoba, porque ha mostrado esa regularidad, como decís antes, de no haber tenido tantos altibajos como han podido tener otros equipos. Bueno, si os parece, muy rápidamente hay otras dos cosas que quiero analizar la clasificación. Lucha por el playoff. Sexto somos nosotros, ya lo hemos dicho. Jugamos contra Morón y acabamos recibiendo a Gijón. Sacamos una victoria al séptimo, octavo y noveno. Ahora mismo, séptimo es Clavijo, que recibe a Valle de Hues y acaba en el Palacio de los Deportes enfrentándose a la Cultural Leonesa. Para mí, el calendario más asequible, aunque luego esto es aventurarse mucho. Octavo, Toledo, que visita Córdoba y acaba, no sé si será duelo o fratricida, en la última jornada contra Cáceres. Y Cáceres, que ahora mismo está fuera, que recibe a Valladolid y ya, como acabo de mencionar, se enfrenta a Toledo en la última jornada. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Quiénes se meten? ¿Quiénes se queda fuera? Yo, y ya para terminar, que mañana es día de escuela, yo veo fuera a Cáceres. Valladolid se va a jugar con Córdoba el primer puesto y desde luego en Cáceres no va a salir a especular absolutamente nada. Yo creo que Cáceres va a llegar a Toledo pues sin jugarse prácticamente nada. Veo fuera a Cáceres, veo dentro a Toledo y veo dentro a Ponferrada y Clavijo. Yo, a pesar de... me da mucha pena decir esto, pero creo que el pobre Cáceres no se va a meter, a pesar de mi amigo Jacinto Carvajal. Entonces... no empecemos. ¿Pero lo dices en serio? Hombre, mi hermano, mi amigo Jacinto Carvajal, con una plantilla floja, pues es verdad que el pobre hace lo que puede y Cáceres creo que se quedará a las puertas de poder ir al playoff, ¿no? Y luego creo que nosotros el sexto lugar es el sitio que nos corresponde y buscar, pues eso, en la última jornada, ganar a Gijón, decirle a Gijón además lo que está ocurriendo en el otro partido, que es recordar que en la última jornada serán todos a las 8 de la tarde. Eso habrá jornada de transistores en las que alguno habrá que decirle a Gijón en determinado momento, dice, oye, deja de correr, está ganando Jaén o lo que sea, ¿no? Ya lo veremos. A perro viejo eso a Avelino no nos ganaban, ¿eh? En medio del partido no. Le dice Salvase, córtate ya que ya estáis descendidos. Pero no. Iba a contar yo una anécdota ahora cuando termine. En serio, sobre eso. Y para terminar, y Avelino, nada, simplemente darte las gracias por estar, muy amable además, porque sé que tienes muy poco tiempo. Y te lo digo en serio, me gustaría que Toledo se clasificara, porque creo que de las sorpresas, creo que junto con Córdoba, está claro, son las dos principales sorpresas, y creo que es un proyecto interesante el que ha conseguido labrarse en Castilla-La Mancha. Muchas gracias por invitarme y encantado porque me lo paso bastante bien hablando de baloncesto con vosotros, es evidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Avelino. Un abrazo. Bueno, pues despedimos ya a Avelino, que No, que se moje José. Espera, Rubén, que se moje Josemi. ¿Quién se mete y quién se queda fuera? Que sí, eso sí. No me gusta mojarme. Pues yo creo estás en mal sitio, en Ponferrada, te recuerdo que llueve bastante. Lo sé y lo sufro diariamente. Yo creo que, como habéis comentado, yo creo que Ponferrada, Clavijo y Toledo estarán dentro. Y creo que Cáceres sí que es cierto que como las dos jornadas que le quedan, va a hacer que se quede fuera. Bueno, por cierto, que ahora ya tono dolencia desde el space de la hora deportiva a Club Baloncesto Cáceres, que esta semana ha perdido a su director deportivo después de
una larga enfermedad y bueno, pues la totalidad de equipos y de clubes de la categoría han trasladado también sus condolencias al equipo extremeño. Bueno, pues decías tú lo de los transistores, Borja. Tú sabes que casi provocó, no me siento orgulloso por ello, un altercado con José María Caneda cuando vino a jugar el Compostela B años aquí a Fuentes Nuevas contra la Ponferradina. Cuenta la anécdota, lo que es divertida. Es de fútbol, pero es verdad que es muy divertida. Es de fútbol, nos jugábamos el ascenso a Segunda B, era un playoff de ascenso de Tercera División a Segunda B y era última jornada contra el Compostela. La Ponferradina subía empatando y el Compostela subía únicamente si el tercero en liza, que era el San Sebastián de los Reyes, perdía su partido. Empezó antes el partido de San Sebastián de los Reyes, nosotros perdíamos 1-2 contra el Compostela. Compostela B concretamente era. Y acabó antes el partido de Madrid. Había ganado San Sebastián de los Reyes, con lo cual el Compostela B se quedaba sin opciones. Yo estaba en la megafonía del estadio de Fuentes Nuevas de aquella y no tuve otra ocurrencia que de no limitarme a decir el resultado, sino encima meter la coletilla de grandes noticias llegan desde San Sebastián de los Reyes. Solo me faltó decir, cabrones, dejaros perder este partido. Bueno, al final no sirvió de nada. No sirvió de nada, la gente empezó a presionar, dirigirse al palco que estaba Caneda para decirle que diles algo, que se dejen perder, diles algo, que se dejen perder, y al final se dejaron perder y creo que Caneda tuvo que salir, el pobre hombre, del estadio escoltado por la Policía Nacional. Nada, era un solo apunte, inciso. Chicos, playoffs, bueno, simplemente a título anecdótico, somos sextos. ¿Sabéis con quién nos enfrentaríamos? Sé que no vale para nada ahora. ¿Sabéis con quién nos enfrentaríamos en el playoff a día de hoy? No, coméntalo, porque yo tengo... Albacete, si no me equivoco, ¿no? No, Spanish Basketball Academy, que son cuartos. Desplazamiento corto para nosotros, Borja. Lo que pasa es que la cancha debe tener un aforo muy limitadito. Bueno, la cancha que quiera que ponga los partidos de esta es una cancha peculiar. Yo ya te dije hace un mes que yo ya estaba mirando el Spanish, el viaje a Madrid y jugar, bueno, viaje a Madrid o jugar, porque es cercano tanto al Albacete como el Spanish Academy. Para mí Y sería... Albacete, si quedamos séptimos, sería Albacete. Tercero, luego puede moverse y tal, que sería un reencuentro muy especial contra el Chivi Merlo y Juancho Yarrezuelo. Bueno, pues quizás para nosotros no sería, y lo digo como algo positivo, es verdad que nos enfrentaríamos a dos jugadores superlativos, pero que los conocemos de sobra y tenemos capacidades para poder defenderlos. Y quiere decir que sabemos sus virtudes. Yo el único miedo que me da Spanish Academy es que lleva una racha de victorias muy importante. Yo lo sigo siguiendo porque cuando nosotros íbamos tercero y cuartos, ellos estaban por debajo y me estaba fijando bastante, ¿no? Pero es verdad que es un equipo que ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. El que quiera ser muy friki y quiera ver algún partido, pues es un equipo en el que hay de todas las nacionalidades. Ya hablaremos la semana que viene, pero es un equipo muy, muy peculiar. Pero si os soy sincero, prefiero enfrentarme quizás al Albacete incluso que no al Spanish Academy, ¿eh? También te lo digo. Bueno, analizaremos profundamente. Última pregunta, ya para despedir. Lucha por el descenso, ya por tocar todos los palos. Tenemos Logrobásquet, que ahora mismo está fuera, 8 victorias y este fin de semana, y despide en partido posiblemente dramático, última jornada en Jaén. Jaén, que está en una victoria de Logrobásquet, 7 a día de hoy, y bueno, pues sería el que ocuparía ahora el puesto de play-out. Juega en Azpeitia este fin de semana y, como acabo de decir, a lo mejor se está jugando desde la plaza de salvación hasta la de descenso directo contra Logrobásquet. Castillo de Gorraiz, Valle de Hues, está descendido. Ahora en la clasificación es curioso porque va por delante de Gijón por un averaje particular entre los dos equipos, pero la única opción sería un triple empate y en el triple empate pierde todas las combinaciones, con lo cual el único equipo que tiene opciones de salvarse de los dos es Gijón, que tiene que ganar sus 2 encuentros para jugar, para meterse en el play-out y que Jaén los pierda. El Gijón, como acabo de decir, este fin de semana recibe en la guía en el Adolfo Suárez de Gijón a la Cultural
y se despide. A ti no te gusta mojarse. ¿Quién se salva? ¿Quién juega play-out? ¿Y quién desciende? Yo creo que según están ahora mismo. Yo creo que el Logrobasket se acaba salvando, Jaén se va a play-out y Gijón, por desgracia, porque es un viaje cerca, acaba cayendo a la tercera FEF. Bueno, yo creo que Borja. cae Gijón. Ni en la última jornada, yo creo que no se van a jugar nada, tengo esa sensación. Y yo creo sinceramente que el que se va a salvar es Jaén. Me gustó más en los partidos que he visto último de Jaén contra Ponferrada y de Logrobasket. A mí me gustó más Jaén todavía que Logrobasket. Entonces creo sinceramente que va a haber una sorpresa y que va a ser Jaén quien se salve. Bueno, dentro de 8 días saldremos de dudas. Chicos, 12 de la noche. Buen momento para despedirnos. A no ser que tengáis algo más que apuntar. Josemi, ¿has estado cómodo? ¿Quieres hacer algún comentario? Del arbitraje no hemos dicho nada. No sé si tal del último partido. ¿Algo que opinar al respecto para que veas que nosotros respetamos la labor arbitral? Nada que decir. Bien, pues ahora me toca a mí. Por primera vez. La primera vez que veo la pareja arbitral fue Daniel López, que es gallego, y un señor llamado Abraham Hormigo Caselles, que es catalán. Creo sinceramente que técnicamente es el peor árbitro que he visto en mucho tiempo. En mucho, mucho tiempo. O sea, ya no solo que se puede equivocar para los dos lados y es completamente respetable. Pero el partido que hizo el otro día en Ponferrada contra el Logrobasket es lamentable. Y si te pones a analizar, la manera de llevar el partido es de lo más desastroso, pero de lo más desastroso que he visto yo en una cancha. Y espero sinceramente que en el informe que hagan, que él tiene que hacer un informe después para verse el partido, quiero que explique a ver esa técnica que le pita a Oriol, porque es de vergüenza, y quiero que explique que explique a su superior a ver por qué tomaba decisiones en el ángulo de visión de su compañero Daniel López, porque había un momento al final en el partido, yo miro muchas cosas externas al partido, hay un momento además en el que se ve que los dos árbitros entre ellos no tienen buen feeling y se pitan cosas y discuten cosas entre ellos. Fue uno de los arbitrajes más dantescos que yo he visto en mucho tiempo, y lo digo con victoria de Ponferrada y incluso, y reconozco, como bien ha dicho Rubén, con una jugada a última hora que se come el silbato, y que de estas ya las he visto muchos años, se come el silbato porque no quieren ir a la prórroga y se quieren ir para casa. Por eso, porque es verdad que hay una falta sobre el jugador de Logroño. Pero de verdad, o sea, de los arbitrajes más malos que he visto yo en plata o en segunda fe. Y esculpo a Daniel López, ¿eh? O sea, mis quejas o mis críticas van sobre el jugador que tenía poco pelo, el señor Abraham Hormigo Casellís. Mira, si me permitís, yo desde mi casa viendo el vídeo no... Es más difícil ver estos aspectos, pero sí que vi bastantes cosas raras. O sea, no es lo típico, no estamos hablando, Borja, de ello, de este árbitro ha perjudicado a este equipo. No, simplemente ha sido calamitoso por momentos. Y desgraciadamente, y me va a meter en un terreno que tal vez no me corresponda, pero bueno, es que lo que acaba de decir Borja también. Hay, en la mayoría de ocasiones, los árbitros tienen buen feeling entre ellos. Y luego hay otras ocasiones donde te toca a alguien que por lo que sea, o falta de motivación, o pasotismo, o ir de sobrado, pues no hace prepartidos o tiene mala relación con el que te toca, y eso se acaba trasladando a la pista. O simplemente no tienes feeling, Rubén. O sea, sí. También entiende, yo no sé si han pitado más veces. Sí, pero aunque no tengas feeling, Borja, estás obligado a hacer un prepartido y a poner un mínimo de tu parte para saber tú, ¿qué te voy a decir? Tú con tu equipo de trabajadoras y de trabajadores podrás tener mayor o menor afinidad, pero tenéis que tirar al final por un bien en común. Por un objetivo, claro. Un objetivo común, por un bien común. O sea, sí, pero si el único... Para mí esto es falta de profesionalismo total. Yo no sé si falta profesionalismo, yo no sé si no habían pitado juntos nunca. Yo lo que sé que si él hizo el prepartido, su prepartido era que a la primera que protestaba Oriol era técnica, sin avisarle. Entonces, bueno, pues ya... ya sabéis que nunca hablo, no quiero, siempre defiendo la labor arbitral, siempre la defiendo,
pero es verdad, y soy crítico con el club y con Oriol, porque a veces se excede en las quejas hacia los árbitros, pero es que en un partido en el que está el partido tranquilo, en el que nadie protesta, en el que no hay una dureza excesiva, este señor fue el máximo protagonista del mismo. Y el problema no es que fuera contra Ponferrada, sino es un problema técnico. O sea, es un problema de dirección del partido y es un problema de tomar decisiones y es un problema además hasta de su propia postura, lo que transmite él como árbitro. Pero yo lo repito, o sea, es verdad que he tenido la suerte de estar en Salamanca con 3 chicos que están en ACB, como Igor, David y Espe. Pero coño, es que no puede haber tanto nivel y no puede haber. Iba a utilizar la palabra zopenco, pero no la voy a utilizar porque me echas la bronca, Rubén. Pero no puede haber tanta falta de criterio a la hora de dirigir un partido, la verdad. Encima un partido que era muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único comentario que hago porque la verdad es que lo estaba viendo con mi mujer, que sabes que fue jugadora de baloncesto, y le llamaba la atención, ni iba ni le venía, pero siempre me está diciendo, pero que está pitando, ¿sabes? O sea, son cosas técnicas que no has visto nunca. Pero bueno, oye, al final se saldó con victoria y encima te va a tocar hasta felicitarle porque no quisieron pitar la falta abajo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que ahora con la victoria es cuando se debe hacer la crítica. Sí, no, totalmente de acuerdo en este particular. Y si me lo permitís, me gustó la reacción de Nacho Arbues, que vi las declaraciones, el entrenador del Eurobasket, al acabar el partido, que reconocía que había sido una derrota dura para él, pero me llamó la atención la frase que empleó. José, yo creo que estabas delante, igual tú la recuerdas, que vino a decir algo así como que en ese momento le apetecería pegar gritos o destrozar la pared a puñetazos, pero que no iba a ganar nada con eso. Y que se iba a tirar 2 noches sin dormir. En este particular. Bueno, la profesión de entrenador es bastante jodida, ¿eh? No, está claro. Y él a lo mejor en la última jugada se cree que su equipo ha sido perjudicado y ya está, ¿sabes? Si es que hasta puede tener razón. O sea, yo digo que la última jugada no pita ni creo que hay un contacto. Pero yo lo que hablo no es del partido que beneficiara a uno ni a otro, no. Yo digo de la labor técnica de este árbitro en concreto, del señor Abraham, el señor Catalán, que creo que dejó mucho que desear. Mira, ya para concluir, me vas a permitir otra de mis anécdotas que viene al hilo de lo que dices. Esto nos lo contaba, no voy a dar nombres, ¿vale? Simplemente para que lo entendáis en este particular. No creo que tampoco esté diciendo ningún secreto. O sea, un árbitro en una situación nos reconocía que había otro compañero o compañera con quien se sentía incómodo, porque si normalmente los árbitros tienen que estar en la ciudad, no sé si 2 o 3 horas antes tenían que dormir incluso, encontrarse y hacer prepartido, esta persona le decía abiertamente: a mí no me rayes, yo voy a llegar con el tiempo justo, que estoy en la playa, y va, venga, tú entra para allí, si tienes que hacerles el prepartido a los de la mesa, hazlo, pero tú a lo tuyo y yo a lo mío. Quiero decir, yo espero que sea una situación, y creo que es una situación muy particular y muy puntual, pero por otra parte me preocupa que, insisto, que no es la mayoría, que haya gente con este nivel de poca motivación y de profesionalismo. Y le toca al arbitraje, pero en cualquier ámbito profesional de la vida, vamos. A ver, Rubén, con el tema del arbitraje, este chico lleva poco tiempo en segunda FEF y no sé su situación personal. No sé si ascendió porque había que meter de la comunidad autónoma, alguna cosa. Pero espero que fuera un partido que le salió mal o que por lo que fuera, a lo mejor tenía algún problema o lo que fuera. Pero está claro que los árbitros yo no creo en ningún sentido que vayan en contra de alguien. Creo que pueden ser buenos, malos o regulares, igual que los entrenadores, igual que los jugadores. Y eso es lo que siempre desde este foco intentamos explicar, que el error lo comete cualquiera. Yo lo que digo es que técnicamente no es normal que este árbitro esté pitando segunda FEF, es lo único que comento. Y ya está, tampoco hay que darle más vueltas, pero es que
cuando tú descentras a los 10 jugadores que están en pista y a todo el banquillo, a lo mejor tienes que hacértelo mirar. Ujú. Es lo único que me gustaría comentar. Bueno, pues si alguien tiene que tomar medidas o analizar, pues que analice. Nosotros tampoco podemos arreglar más, tiene razón. Bueno, pues ¿algún apunte más, chicos? Por mi parte, Josemi, no sé si quieres comentar algo. todo dicho. Bueno, Josemi, yo para terminar, darte las gracias por lo que haces por nosotros, ¿vale? Yo sé que Rubén te insiste y demás, pero no sabéis hasta qué punto la facilidad a la que podemos llegar a los jugadores, al entrenador, al presidente, a Óscar. Eso creo que a corto plazo a lo mejor no lo veis, pero a medio plazo veréis cómo esto ayuda al club y a vosotros mismos. Y me ha gustado sobre todo y darte las gracias en persona por la semana pasada la entrevista con Oriol, que sé que no era fácil a lo mejor para Oriol en el momento que se venía. Ya le hemos dado las gracias a Oriol, pero también a ti sobre todo porque has ayudado a poder hacer la entrevista. Eran momentos complicados y me encanta que todos deis la cara porque sabéis de la importancia de este proyecto. Y yo ya lo he dicho, pase lo que pase, es una temporada histórica. Insiste mucho Oriol en el tema de las victorias, pero yo quizás me quedo con que hemos visto un muy buen baloncesto en el Lidia Valentín y creo que hemos visto un baloncesto, para mí un poquito más ochentero y que se me entienda que el que habíamos visto en las últimas temporadas, ¿no? O sea, que darte las gracias por ello porque también eres partícipe. Gracias a vosotros siempre por esa cobertura que también nos dais, que al final siempre estáis ahí también a pie de cañón y eso también por nuestra parte es de agradecer y esperamos seguir creciendo y haciendo que este proyecto siga para adelante y seguir haciendo que el baloncesto vibre aquí en Ponferrada y en el Bierzo. Así que muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por tanto por el Space, por el podcast y por todo lo que hacéis, tanto por el baloncesto como por el fútbol. Suscribo cada una de las letras y de las palabras que ha dicho Borja, Josemi. O sea, la verdad es que las facilidades que nos habéis dado toda esta temporada son de chapó, de alabar, y es un gusto poder trabajar con vosotros y acercar la actualidad de 12 y 12 de la medianoche. Agradeceros a todos una noche más que hayáis estado escuchándonos en este space de la hora deportiva. La temporada se está haciendo tal vez un poco larga, un poco dura, pero queda un último esfuerzo y vamos todos a empujar un poquito más y a lograr entre todos que esta temporada, que está siendo histórica, se culmine de la mejor de las maneras. Próxima estación, Morón de la Frontera. Esperemos que con buenas noticias para el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.